resiliente. O pensar en la resiliencia. Y entonces cuando hablamos de la resiliencia o de ser resiliente, estamos hablando de las capacidades que tiene una comunidad, un sistema, una sociedad, para adaptarse, recuperarse de una manera rápida y de una manera eficaz cuando esa comunidad se encuentra expuesta a un determinado problema, a una amenaza, o directamente se ve afectada por un desastre. Y entonces esa reacción rápida, esa adaptación inmediata, tiene que ver con una capacidad que se fue desarrollando en toda la sociedad, en todo ese sistema, y que tiene que ver con la preparación, que tiene que ver, es decir, estar preparados a lo que viene. Tenemos que estar preparados a los COVID cada vez más intensos, a pensar en futuras vacunaciones, seguir pensando en que las cuestiones se van a ir recrudeciendo, por más que suenen escenarios feos o apocalípticos, si se quiere, pero es una realidad que hay que aceptarla. Y tenemos que estar preparados para eso, tenemos que preservar lo que tenemos, por eso tenemos que ser responsables y tenemos que empezar a restaurar o a refuncionalizar estructuras de la sociedad que ya no están siendo funcionales para la sociedad misma. Y entonces es clave pensar en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, como dije antes, son ciudades que cada vez se van a ver más pobladas, se van a ver los recursos o las capacidades de esas ciudades se van a ver cada vez más disminuidas. Y entonces, cuando hablamos de ciudades resilientes, estamos hablando de que una ciudad resiliente es una ciudad que conoce los riesgos. La ciudad de Buenos Aires, claramente, como la ciudad de Paraná, como tantas otras ciudades, es una ciudad claramente que está expuesta a las inundaciones. ¿Estamos realmente preparados para eso? ¿Estamos preparados para aumentar un 20% más de población para el año 2050? ¿Tenemos capacidad para reducir los riesgos en los cuales nosotros estamos exponiendo? Eso es un territorio o una ciudad resiliente. Pero también es una ciudad que se va adaptando a esos cambios y que además puede adaptarse a esas nuevas realidades donde hay una duplicación o una triplicación de la población, pero además se adapta a esa posibilidad, las estructuras se adaptan a esa posibilidad y van fortaleciendo o incrementando la seguridad ante futuros eventos, porque tenemos que estar preparados y tenemos que pensar que a causa nuestra los conflictos cada vez van a ser mayores. Entonces, en el caso que suceda un desastre o un problema como el COVID, tenemos que aprender a resistir y tenemos que recuperarnos de manera rápida y eficiente. Y acá, quizás esta pregunta en el cómo, digamos, es muchas cuestiones que nosotros lo podemos evaluar a nivel nacional en nuestro país con el tema del COVID. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos? ¿No? Entonces, hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Es decir, no podemos dejar de ver lo que sucede en el mundo. Tenemos que conocer, pero tampoco podemos aplicar todas las recetas de otros países, porque otros países no tienen las mismas realidades que nuestro país. Entonces, pensemos qué es lo que pasa miremos, observemos a nivel global qué es lo que pasa, pero después esto llevémoslo a lo local. A lo local, en este caso, a lo nacional, Argentina, después a lo provincial, y después bajarlo a cada municipio, a cada localidad. Y entonces es de abajo hacia arriba donde se va trabajando. Pero hay que pensar globalmente y actuar localmente. Y entonces acá hay dos grandes cuestiones. Por un lado, las visiones macro. En este contexto vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde el otro lado, desde la comunidad, desde la sociedad, hablar de la responsabilidad social comunitaria. Ya no tanto responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque hoy,
inclusive está de más hablar de responsabilidad social comunitaria, porque simplemente hablar de responsabilidad social engloba tanto lo comunitario como lo empresarial. Y entonces ahí tenemos los dos grandes focos, el foco macro, la mirada macro, de esa mirada global, y después más la mirada local o más pequeña, que tiene que ver con las organizaciones intermedias de las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro, las comunidades locales, el sector privado, las pequeñas agrupaciones que forman parte de una comunidad, y que son las que tienen que, como el Rotary, claramente, que son los que tienen que impulsar, o son, no los que tienen, lo hacen de corazón, y son los que impulsan acciones concretas en lo pequeño. Pero además, a nivel macro, los ODS en el contexto internacional fija pautas o fija objetivos, grandes objetivos, que permiten adaptarnos a un contexto global que es crítico, que está transversalmente atravesado, valga la redundancia, por el cambio climático. Entonces, por un lado, los ODS nos permiten tener una mirada macro de planificación que nos permita adaptarnos, y por el otro lado, la responsabilidad social en este contexto global nos va a permitir prepararnos y desarrollar capacidades que hacen a la resiliencia. Y cuando hablamos entonces de los objetivos de desarrollo sostenible, son los objetivos que antes los conocíamos como los objetivos del milenio, la Agenda 21, que eran 8 objetivos. En el 2015, en el Acuerdo de París, se acordaron todos los países, por única vez o por primera vez, los 197 países que forman parte de las Naciones Unidas acordaron esta agenda común, que llevaba 15 años. Pero lo importante es que desde el año pasado empezó a cursar lo que se llama la década de acción. Hoy, más que nunca, hay que hacer acciones en todos los estratos, en todos los segmentos, ya sea a nivel local, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, a nivel estatal, a nivel privado, acciones que generen realmente un cambio. Y ahí se conformó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que son estos 17 objetivos de desarrollo y 169 metas. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de ellos, todos ellos son importantes y todos tocan hoy día conflictos o problemáticas que se dan en todos los aspectos. Perdón, Mariana, te queda un minuto. Sí, ya termino. Importante, quizás los dos objetivos que sostienen la razón de ser son los últimos dos, principalmente el 17, fundamental generar las alianzas. Y yo marqué el 11 porque el 11 tiene que ver con las ciudades resilientes y porque en el 11 se engloban los demás, para mí, los demás objetivos de desarrollo sostenible. Y listo, terminé y le doy el paso a Euge. Muchas gracias, Mariana. No, por favor, dejo de compartir. Mariana, tu tiempo, por favor. Gracias. A ver, bueno, gracias por la invitación. Mientras voy compartiendo pantalla. Bueno, yo quería... ¿Se escucha ahí? ¿Se ve bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Bueno, yo quería hablarles sobre el rol de la energía en los objetivos de desarrollo sostenible, retomando un poco lo que comentó Mariana, hablar un poco del cambio climático y cómo la energía está impactando en el cambio climático y cómo puede ser a su vez un espacio para mitigar el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ¿sí? Bueno, Mariana ya comentó un poco las consecuencias de ese cambio y una de las cosas que me interesa rescatar es que el cambio climático es un fenómeno global, o sea, es un fenómeno consecuencia de acciones globales, pero que tiene impactos locales y muy asimétricos, y por eso la necesidad de preparar las ciudades, los diferentes territorios
para los impactos que va a tener este cambio climático. Sí, sequías, inundaciones, entre, bueno, cambios de temperatura inesperados. Y en ese sentido me interesaba traerles estos datos, que son bastante concretos de lo que está ocurriendo en Argentina. En los últimos 50 años ya se está, o sea, en Argentina ya se verifica un aumento de la temperatura diferencial para la Patagonia del resto del país, y también cambios en las precipitaciones. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero para lo que es el país en general, las precipitaciones aumentaron, pero para lo que son los Andes patagónicos disminuyeron, ¿sí? Hubo una disminución. Entonces ya estamos viendo el impacto de este proceso en nuestro país. ¿Cuál es el principal sector que genera gases de efecto invernadero, que son los responsables de este cambio, los grandes responsables de este cambio climático? Bueno, a nivel mundial, el principal sector que producen estos gases es la energía. Fíjense que casi más del 73% de los gases provienen del sector energético, tanto de la producción como del consumo de energía, el consumo en el transporte, el consumo residencial, el consumo en la industria, ¿sí? Y esos gases se generan en el sector energético, se generan esencialmente por la quema de carbón y de petróleo. Muchas de las matrices energéticas de los principales países del mundo, de los países más industrializados y con mayor población en el mundo, como China, India, Australia incluso también, se asientan en el uso del carbón, ¿sí? Una gran parte del consumo de energía proviene del uso de carbón. Y son 6 países los que explican gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en general, ¿sí? Estados Unidos, de nuevo India, China, los países de la Unión Europea. Digo, ahí se ve nuevamente la asimetría, ¿no? Hay una gran asimetría entre aquellos actores que generan las emisiones de gases de efecto invernadero y, bueno, y los actores en los que va a impactar probablemente el cambio climático, que eso no lo podemos controlar. Por eso es un problema global que tenemos que enfrentar de manera coordinada, con alianzas, como decía Mariana, que no podemos dejar pasar, por más que Argentina, y quiero mostrarles acá cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina. También el sector energético juega un papel central, ¿sí? Más del 50% de las emisiones de Argentina provienen del sector energético, pero fíjense que también hay una pata importante en lo que es el sector primario, ¿no? Acá hablamos de la cría de animales, los cambios en el uso de la tierra, que es equivalente a hablar de deforestación, ¿sí? Entonces estos son los 2 grandes sectores en los que Argentina genera gases de efecto invernadero, ¿sí? A diferencia de los países que mencionaba antes, Argentina basa su matriz energética en el uso de gas natural, ¿sí? El principal combustible que utiliza el país es el gas natural. Y el gas natural contamina menos o genera menos emisiones que el carbón y otros combustibles fósiles. Esto plantea una disyuntiva, porque uno podría decir, bueno, si las emisiones de gases de efecto invernadero se concentran en 6 países, se concentran en el sector energético y a su vez en aquellos países que utilizan carbón para consumir energía, ¿por qué Argentina se tiene que embarcar en este proceso? Bueno, de nuevo, porque es un problema global, porque el aporte de todos individual y colectivamente como país es importante para impulsar, para mitigar este cambio climático, para impulsar cambios en las formas de consumo, y porque también es una oportunidad para el país, es una oportunidad para hacer una transición, una modificación en su matriz energética ordenada, aprovechando las oportunidades que nos brindan, las oportunidades que tenemos en materia de recursos naturales, y aprovechando también los espacios tecnológicos que nos brinda este cambio de paradigma energético para impulsar la economía, impulsar el sector productivo también.
Entonces, no solo hay que verlo como una obligación, sino que también hay muchos espacios de oportunidad en torno a lo que se llama la transición energética, que justamente es lo que se están planteando los países para hacer frente a este cambio climático, mitigar en realidad este cambio climático, que es esta idea de que es necesario reducir, modificar la matriz energética para reducir al mínimo la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? En general, la mayoría de los países se quedan en ese punto, en esta idea de reducir al mínimo las emisiones al producir energía, pero creo que también es esencial que tengamos en cuenta, para estar en línea justamente con los objetivos de desarrollo sostenible, que también es necesario asegurar el acceso a energía asequible y no contaminante a toda la población. Con el objetivo, obviamente, de reducir la pobreza y las desigualdades también, ¿sí? O sea, en la mayoría, cuando se habla de transición energética, en general, en los países desarrollados, se quedan con la primera parte, porque la segunda ya la tienen resuelta, pero en los países de América Latina, países emergentes en general, tenemos que tener en cuenta que si vamos a alinear la transición energética con los ODS, necesitamos también hacer hincapié en el acceso a la energía, porque podemos querer cambiar la matriz energética, queremos poder reducir el consumo de energía, pero eso no debe ser a costa de dejar sin acceso a este servicio, o a este bien en realidad, a un montón de gente que aún no lo tiene. ¿Qué implica la transición energética a nivel mundial? ¿Qué cosas se están planteando? Bueno, son 4 los lineamientos que se encuentran. Uno es la eficiencia energética, o sea, mejorar, reducir el consumo sin afectar la calidad de vida de los hogares, y en el caso de la industria, sin afectar la producción, ¿sí? O sea, ser más eficiente en el uso. Incorporar energías de fuentes renovables, no solo para generar electricidad, sino también para la calefacción, para lo que es la energía térmica y para el sector de transporte. En Europa están pensando llegar incluso al 57% de la demanda de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. El tercer punto, que obviamente está muy relacionado con el anterior, es la descarbonización. La idea de reducir el consumo de carbón, que como les decía es muy contaminante, y transitar, o sea, reemplazar ese carbón por energía de fuentes renovables, pero también por gas natural, pensando que dentro de lo malo el gas natural es menos contaminante que el carbón, ¿sí? Y como cuarto punto, la diversificación de las fuentes de energía, incorporando nuevas tecnologías, como son las baterías de litio o el hidrógeno, que faciliten el almacenamiento de las energías que vienen de las fuentes renovables, y que de otras formas, digamos, sin estas baterías, sin estos mecanismos, sería difícil de utilizar. Yo acá les puse una foto para que vean que esto ya está en proceso. Esta es bueno, creo que la mayoría deben conocer la empresa Galileo, que es la empresa que hace los tubos de GNC en Argentina, y ellos ya están pensando en el almacenamiento a través del hidrógeno, ya están licuando gas natural para transportarlo sin la necesidad de redes, ¿sí? sin la necesidad de invertir en redes que van bajo la tierra, sino a través de camiones. Y ya están pensando en incluso la aplicación del hidrógeno al biogás, que es un gas generado a partir de biomasa, a partir de residuos orgánicos o cultivos energéticos también, bueno, justamente para el uso en el transporte, o incluso para la inserción de ese gas en las redes de gas natural, ¿no? Que es posible mezclar. En Argentina también tenemos algunas metas que están un poco en línea con los que les contaba previamente de lo que ocurre a nivel mundial. Son un poco más humildes. La principal, diría yo, que es tenemos metas de consumo de energía eléctrica de fuentes renovables que llegan hasta el año 2025. ¿Sí? Fíjense, esto que está en azul son las metas establecidas por ley. Esto era lo que teníamos previo a la sanción de esta ley. Era el 1,3% del consumo de energía eléctrica de la Argentina en el 2011 provenía de fuentes de energías renovables.
Hoy, o mejor dicho, el año pasado llegamos al 10%, y estamos todavía lejos de las metas establecidas, pero lentamente se está avanzando. En este último año con el COVID ha estado bastante parado, pero bueno, se han hecho algunas acciones en este sentido. Se han establecido algunos programas de eficiencia energética, especialmente en la industria, sin mucha continuidad, y se está tendiendo a un escenario de mayor penetración del gas natural y de la electricidad, tanto en el transporte como en la industria. ¿Sí? También se está buscando el reemplazo de ciertos combustibles fósiles utilizando electricidad. Pero creo que la mayor acción, o la acción más visible, ha sido la incorporación de varias plantas de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Concretamente, un poco para bajarlo un poco más a lo concreto, a lo que vemos día a día, qué se está haciendo a nivel internacional, insisto, algunas cosas también en Argentina. Bueno, en el transporte se está utilizando el biodiesel y el bioetanol, esto es combustible líquido proveniente del maíz, de la soja, en vehículos terrestres. Se está incorporando el uso de electricidad en los vehículos. Se está haciendo que los vehículos sean más eficientes, se está buscando una mayor eficiencia, ¿sí? De los motores. Se está incorporando un mayor uso de gas natural licuado, sobre todo, bueno, si han visto en Buquebus, se está transitando hacia el uso de gas natural licuado bueno, en sus viajes. Se está buscando desarrollar biocombustibles para barcos y aviones, que tienen que tener cierta potencia particular, y también se está buscando la incorporación del hidrógeno verde, ¿sí? Ya nos van a hablar más del hidrógeno en la próxima exposición, así que no me voy a detener en esto. A nivel de la generación de energía eléctrica y térmica, que es lo que más se ha visto desde el 2017 para acá, se han instalado varias plantas. Bueno, a nivel mundial hay un montón de plantas instaladas, pero en Argentina en los últimos años hemos podido ver la instalación de varias plantas de generación de energía eléctrica, pero también de generación de energía térmica, o sea, esto es de generación de vapor, ¿sí? Que produce calor y se usa en la industria. Hay muchas industrias, o hay varias industrias que han instalado este tipo de plantas alimentadas con cáscara de maní, con cáscara de arroz, con chips de madera, para generar energía térmica y usarla en su proceso productivo, plantas que han instalado paneles solares. Esto es una planta de biogás que les contaba con los efluentes vacunos. Cuando se descomponen generan metano, y el metano es un combustible equivalente al gas natural, ¿sí? Entonces hay varias cosas que están ocurriendo a nivel internacional, pero también en el país. A nivel ya más de lo que es la transición energética, pero viendo la pata del acceso a la energía, ¿no? Cómo estamos en esta transición que tiene que ser ordenada, pero que tiene que darle posibilidades también a todo el mundo. Bueno, es importante tener en cuenta que el 40% de la población mundial no tiene acceso a combustibles limpios para cocinar. Sí, y el 13% no tiene acceso a electricidad. Esto quiere decir que mucha gente al momento de cocinar usa querosén, leña, como se ve en la foto directamente, con consecuencias para su salud respiratoria, con riesgos de quemaduras, y también impulsando un proceso muchas veces de deforestación en su entorno, de degradación ambiental en el entorno en el que habitan. En Perdón, Argentina... María Eugenia, sí. Tenés un minuto. Bueno, bueno, voy cerrando con esto. En Argentina me interesa señalar esto, que el 41% de los hogares recurren a gas a granel, en tubo o garrafa al momento de cocinar, y el 3% utilizan leña o carbón. Entonces yo les dejo la pregunta de si los hogares utilizan gas de tubo o garrafa para cocinar, ¿qué utilizan para calefaccionarse? ¿Utilizarán también gas de tubo o garrafa o utilizarán leña? No sabemos bien cuántos son los hogares que en Argentina hoy no cuentan con accesos a combustibles limpios para cocinar. No hay datos
estadísticos que nos permitan saber esto aún, ¿sí? Mi primera impresión es que probablemente también recolecten leña para la calefacción. Y acá simplemente quería mostrarles esto, dado que hay gente de Bariloche, para introducir la necesidad de pensar también la eficiencia térmica en las viviendas al momento, ¿no? que es una pata importante de esta transición energética. Fíjense, acá lo que tenemos es los metros cuadrados de las viviendas en este eje, y en el eje vertical lo que tenemos es el consumo anual de energía, de gas en este caso. Los puntitos estos azules que ven acá son los consumos de viviendas de Bariloche, consumo de gas de viviendas de Bariloche. Por acá abajo es el consumo de electricidad de las viviendas de Bariloche. Y esta línea en el medio, con estos puntos celestes, lo que nos muestran es el consumo de viviendas en Estocolmo, Suecia. O sea, viviendas que están en una ciudad con un clima equivalente al de Bariloche. Esto está hecho por un investigador de la Fundación Bariloche en el 2009. Fíjense cómo la eficiencia térmica difiere. Está bien que esto es promedio, pero aún así el promedio de Bariloche está por acá arriba. Fíjense cómo la eficiencia térmica de las viviendas difiere, y eso se refleja en el consumo de gas natural, ¿no? Básicamente todo esto para proponerle que hay un montón de medidas para hacer, incluso a nivel individual, para mejorar el acceso a la energía y transitar este cambio en la matriz energética desde el nivel hogar también, no solo desde el nivel más amplio nacional. No solo desde Perdón, Gracias. María Eugenia. Está bien. Ahí está. Muchas gracias, María Eugenia, por tu atención. Ahora le vamos a dar entrada a la palabra del ingeniero José Luis Aprea. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Vamos a hablar sobre hidrógeno. Buenas noches a todos. Ante todo, buenas noches a todos. Gracias por compartir, digamos, estos aspectos de discusión sobre hidrógeno, en este caso, desarrollo sostenible y resiliencia. Para nosotros, cómo volver nuestro mundo y nuestras ciudades más resilientes, de alguna manera consideramos en un primer aspecto para analizar, son muchos más, pero consideramos 9 puntos: la salud, el clima, la prevención de desastres, la energía, la educación, la economía probablemente circular, el agua, el acceso al agua, el ambiente y la seguridad, tanto de los bienes como de las personas. Debo agradecer, en primer lugar, a Mariana por plantear el tema de resiliencia y los objetivos de desarrollo sustentable, luego a María Eugenia con la introducción de las energías renovables y bastantes aspectos interesantísimos sobre la eficiencia, como los últimos desarrollados, y ahora vamos a abordar el tema, siempre enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, relativo al hidrógeno. Pero no tenemos que olvidar algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, en el 16, la guerra es la principal enemiga del desarrollo humano. Estos aspectos tienen que estar siempre presentes, porque no valoramos lo que significa a veces la paz, lo que significa la relación con las personas y el amor. El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface nuestras necesidades sin arruinar el futuro, o sea, las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras para tener acceso a esas necesidades. Pero en primer lugar, digamos, si por algún lugar habría que comenzar, tal vez debiéramos hacerlo con el objetivo 4, que es hacerlo por la educación, a todos los niveles de educación. Tenemos ciudades preciosas, pero recordemos que el crimen, la delincuencia y la corrupción deben erradicarse si se pretende el desarrollo humano. Se necesita trabajo decente y crecimiento económico, dar fin a la pobreza, disminuirla, sobre todo en todos nuestros países, a tener acceso a educación de calidad. No queremos tampoco 45 carriles completamente colapsados como en una autopista de Shanghái. Tenemos ciudades muy lindas, pero no son uniformes, no son homogéneas. Tenemos
digamos, desigualdades. Por lo tanto, si consideramos la encíclica Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común, que en nuestra casa común estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de los países, de las provincias, de los municipios, de nuestra propia casa, de nuestro propio ser, de nuestro universo. Y tenemos que ver hacia dónde vamos en cuanto al universo. Tenemos problemas globales, y ahora nos remitimos a nuestro planeta solamente, a nuestro planeta Tierra, como el adelgazamiento de la capa de ozono, que nos deja expuestos a las interacciones con las radiaciones exteriores. Tenemos el efecto invernadero como consecuencia de que el 70% del flujo de calor que llega del Sol a nuestra superficie es absorbido por la superficie, pero un 30% es reflejado. Y la presencia de gases en nuestra atmósfera permite que se pueda vivir en el planeta adecuadamente, con una temperatura media de unos 15 grados centígrados. Eso es bueno y natural. El efecto invernadero es natural. La exacerbación del efecto invernadero por el aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero, básicamente CO2 y otros gases, es lo que está generando problemas. También problemas globales como el cambio climático, el calentamiento global, el derretimiento de áreas que normalmente están permanentemente congeladas, como el Polo Norte o como en la Antártida. También tenemos problemas que no son globales, que son locales y que tenemos que atender como locales, como la contaminación en las ciudades. Tenemos monóxido de carbono, material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hay también hidrocarburos, ozono superficial y otros problemas de los cuales tendríamos que deshacernos. Todos aquellos gases que vayan a parar a nuestro local, a nuestra unidad local, van a generar problemas en la salud, por supuesto van a afectar el clima. Tenemos problemas relativos a la energía y a la provisión de agua que hacen a la resiliencia de nuestros hábitats. Por lo tanto, se requiere, digamos, de una educación permanente, de una economía que tal vez deba ser circular, de la seguridad para que se pueda vivir con tranquilidad, la prevención de desastres y, por supuesto, el mantenimiento adecuado de nuestro ambiente en todos los sentidos. Allí el hidrógeno puede jugar un papel muy importante en cada uno de estos aspectos para mejorar la resiliencia de las ciudades. Y por supuesto, la planificación es clave para esta resiliencia, así como se establece en el objetivo 11 y también con la educación de calidad que debe ser permanente para tener ciudades desarrolladas, ciudades resilientes, ciudades verdes. Si analizamos el consumo de energía renovable en las ciudades, tenemos que al menos 100 ciudades en el mundo consumen por lo menos un 70% de generación para obtener la energía eléctrica a partir de renovables, lo cual es interesante. Pero si analizamos las tendencias en el uso de combustibles, como se ve aquí en el amarillo, por ejemplo, se ve que la tendencia en el uso de combustibles fósiles aún continúa con una cierta inclinación, con un cierto aumento. Pero si analizamos la azul, que es donde aparece como otros, ahí tenemos las energías renovables con un incremento todavía mayor. Por lo tanto, se requiere una decarbonización de las estructuras que generan energía y que consumen energía para todas las personas en el mundo. Si analizamos el balance de carbono, vemos que hay un aumento neto en la atmósfera de carbono. No vamos a hacer un balance completo de carbono, pero sí hay un aumento como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y la incorporación a través de otros medios, no tanto a la atmósfera, sino también no tanto como la atmósfera, sino también un aumento a nivel oceánico. Hay un incremento y hay un aumento global que genera un calentamiento global, un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura, para nosotros, si se proyecta en los siguientes 100 años, hasta el año 2100, puede llegar hasta 6 grados centígrados, lo cual sería terriblemente nocivo para el planeta. Los costos globales asociados son enormes. Por lo tanto, si nosotros vinculamos las emisiones de dióxido de carbono, vemos para todos los países, para 197 países del mundo, vemos que está relacionado bastante con la capacidad de compra digamos, del Producto Bruto Interno y la capacidad de compra de cada una de las sociedades. Por lo tanto, tenemos un planeta que eleva su temperatura, que su población crece y está sujeto a vaivenes económicos. Por lo tanto, si consideramos al hidrógeno y podemos ver que se halla en todo el universo, pero que en nuestro planeta está solamente presente
en media parte por millón, podemos ver que el hidrógeno no está como tal, pero sí está combinado como agua o como hidrocarburos, y por lo tanto para obtenerlo tenemos que utilizar algún método que interaccione con ellos. El reformado de gas natural o de otros hidrocarburos con vapor es una posibilidad, la electrólisis es otra, pero debemos conocer cuáles son las diferentes clases de hidrógeno o cómo en colores ahora se conoce al hidrógeno con diferentes colores, hay incluso más que estos, pero el hidrógeno gris se obtiene prácticamente en forma general un 95% de lo que se produce en el mundo a partir del reformado de gas natural con emisiones de carbono. No es lo que queremos. El hidrógeno azul puede producirse, digamos, de gas natural, pero se adiciona la captura de dióxido de carbono, lo cual es, por supuesto, muy beneficioso, o por electrólisis, utilizando fuentes de energía no renovables. Pero en cambio, si utilizamos fuentes renovables de energía y lo producimos por electrólisis, tenemos el hidrógeno verde que anhelamos para un mejoramiento de todas las posibilidades de uso de energía del ser humano. Para nosotros entonces podemos considerar justamente hace 10 días, el 7 de junio de este año, se cumplieron 25 años de la creación de la fundación de la Asociación Argentina del Hidrógeno, que fue realizada por quien es su presidente actualmente y en aquel entonces el doctor Juan Carlos Bolsich, que probablemente esté aquí entre nosotros, parte del Rotary de San Carlos de Bariloche. Aprovecho también para agradecer esta invitación tanto a Barrancas de Belgrano como a el Rotary de Bariloche. Pero si ahora nos detenemos en Argentina en este momento, en las últimas semanas se ha establecido, digamos, acciones para tender a una estrategia nacional del hidrógeno 2030 como una política de Estado y la búsqueda de la neutralidad de carbono hacia el año 2050, con inclusión social y federalismo en cuanto a la distribución de las actividades que puedan llegar al desarrollo de este vector energético. Entonces, las ciudades pueden ser más resilientes con la contribución que puede brindar el hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables. La generación de hidrógeno por fuentes renovables y la utilización de los mismos de ese hidrógeno en las ciudades puede generar ciudades más seguras, mejor preparadas para la prevención de desastres, con transporte público y privado basado en el hidrógeno y con suministro de hidrógeno adecuado a partir de fuentes renovables en aquellos sitios aislados donde no llega exactamente, digamos, la energía a nivel global conectada. Por lo tanto, si nosotros consideramos lo que es un ciclo virtuoso como el ciclo de hidrógeno entre la producción, la combustión o el uso en celdas de combustible y el ambiente, podemos ver que la producción se puede realizar básicamente a partir de energía primaria, a través de molinos de generación de energía, o sea, fuentes eólicas o solares, que nos permite a nosotros utilizar esa energía generada para producir hidrógeno a través de la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno puede ser almacenado y utilizado en combustión directa o en celdas de combustible, donde nuevamente el hidrógeno con el oxígeno puede ser empleado para recuperar la energía eléctrica, transformarla en energía útil, utilizarla en aplicaciones móviles o estacionarias y el agua volverla al ambiente, de manera tal de que el círculo es virtuoso y el único producto es el agua. Por lo tanto, el hidrógeno verde puede dar ciertas nuevas respuestas. Si aplicamos esto al transporte, podemos ver aquí hacia la izquierda el transporte privado en automóviles, luego transporte en trenes, más allá tenemos hacia arriba y a la derecha barcos y también colectivos o buses, o sea que están todos los medios de transporte. La pregunta es, ¿público o privado debe ser el transporte? Si consideramos, por ejemplo, aquí en esta búsqueda que se ha hecho hacia el año 2015, los rusos, los chinos, los sudcoreanos, los argentinos y básicamente casi todos los latinoamericanos utilizamos el transporte en gran medida, el transporte público, muchas veces a la semana. Abajo, los americanos, los canadienses, por ejemplo, no más de un 5% utiliza todos los días el transporte público y más de un 61% jamás ha utilizado el transporte público. Sin embargo, podemos ver nosotros y sabemos que el tren es la mejor opción, la más sostenible de todas para el transporte, tanto de cargas como de pasajeros. No tiene igual a nivel terrestre.
Los trenes a hidrógeno, si ahora vamos a otro combustible que encima es limpio, ya son una realidad en muchos países, como en Alemania, como en varios países de Europa, incluyendo Gran Bretaña, en Japón, y pueden contribuir estos trenes a hidrógeno enormemente a que las ciudades sean más sostenibles y que su ambiente sea mejor. No solamente hablamos de trenes, podemos hablar de buses o de tranvías que generan un ambiente limpio y permiten, digamos, la utilización de un transporte público mucho más eficiente. No tenemos por qué desechar tampoco la utilización en el transporte particular. Los vehículos de celda de combustible permiten, digamos, alcanzar enormes o muy buenas eficiencias con economías de combustible, digamos, muy convenientes y autonomías equivalentes a lo de los actuales automóviles. Pero hay un detalle, es un detalle de tipo huevo y gallina, en el cual no existe una infraestructura para el suministro de hidrógeno, por lo tanto, deben fabricarse autos y deben fabricarse esa infraestructura. En la transición podría utilizarse mezclas de hidrógeno con gas natural. ¿Cómo se utiliza esto? En el caso del hidrógeno puro, bueno, una unidad de control de potencia en el automóvil, como en este caso, que es una Honda Clarity o puede ser un Toyota Mirai. Ahí existe un tanque de almacenaje de hidrógeno, un motor eléctrico y celdas de combustible, de manera tal de que no solamente se utiliza el hidrógeno, sino que también existen baterías de alta capacidad que permiten almacenar la energía de frenado del propio automóvil. Y también podemos considerar nosotros la posibilidad de tener estaciones caseras de carga de hidrógeno que trabajen de día y de noche. Si tenemos paneles solares, de día vamos a estar utilizando, digamos, la energía que se genera para la iluminación, para los consumos eléctricos de los hogares, de las oficinas y también para abastecer a los automóviles eléctricos o híbridos. Pero de noche vamos a utilizar, digamos, esa energía acumulada para, a través de los electrolizadores, generar el hidrógeno y el oxígeno necesario que van a ser utilizados de noche para poder cargar a través de una celda de combustible también a las necesidades del transporte en este caso un automóvil, o también de la casa. Pero para nosotros el transporte público puede realmente emplear una infraestructura de suministro más simple, por lo tanto tiene una aceptación más rápida, tiene un efecto multiplicador, llega a más personas, pero requiere, digamos, de una mejor educación para la utilización de un confortable transporte público, de manera tal de eliminar la contaminación, sobre todo en las áreas de alto congestionamiento. Pero en nuestras ciudades, si queremos que sean resilientes, también tenemos que tener en cuenta las tendencias. Las tendencias son a compartir todos los áreas, todos los ámbitos, en forma educada, en forma, digamos, humana y amorosa. La eliminación de las prohibiciones y el uso responsable del espacio público hace que se pueda emplear, digamos, sin necesidad de compartir, sin necesidad de competir, sino de compartir ese espacio público. Y si nosotros queremos ciudades más sostenibles y resilientes, tenemos que considerar que la difusión en masa y el éxito de este tipo de tecnologías, de estas u otras nuevas tecnologías, depende mucho de la percepción, del grado de aceptación del público, de la confianza y por supuesto también del costo. Por lo tanto, digamos, el transporte público... José Luis, estás en tu tiempo. ¿Me queda un minuto o me estoy en tiempo? Ya estás en tu tiempo. ¿Y por qué no hubo un minuto de aviso? No, no hay problema. No importa, bueno. Entonces, con menos de un minuto podemos cerrar diciendo que el hidrógeno y sus tecnologías intervienen positivamente en el cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente el 7, que es la energía asequible y no contaminante, la salud y bienestar, el trabajo decente, la industria y la innovación e infraestructura, la acción climática, la acción por un clima adecuado y el ambiente, la producción y consumos responsables y las ciudades más resilientes. Por lo tanto, el hidrógeno obtenido de fuentes renovables y con la aplicación de una gestión distribuida puede ayudarnos a mejorar la calidad de vida y la resiliencia de nuestras ciudades y también de los sitios aislados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Realmente es un lujo haberlo escuchado a los tres oradores. Esto no se da mucho en
Rotary en general, porque estas charlas son indudablemente de un nivel que trasciende mucho de las ocupaciones que tenemos. Entonces, lo importante es comenzar a escuchar este tipo de charlas, este tipo de nueva novedad, donde Rotary indirectamente la tiene expuesta en las 7 áreas de interés. Lamentablemente hubo una sola pregunta con respecto a María Eugenia, que se pregunta qué opina sobre la generación y la construcción de represas que se están haciendo en el sur, y la opinión de María Eugenia sobre el nuevo mensaje de las probables usinas nucleares de Rusia. Bueno, qué pregunta. Bueno, en principio, comentar que en Argentina, cuando hablamos de energías renovables, hablamos de plantas hidroeléctricas chicas. Se considera renovable aquellas plantas que, si no me equivoco, están en menos, me voy a equivocar, pero creo que son menos de, bueno, son chicas, no voy a decir un número porque me voy a equivocar, pero son plantas que no inundan, por lo general están en cursos de ríos, entonces no generan inundaciones. Entonces, las hidroeléctricas grandes, aquellas que implican inundación de territorios, no se consideran energía renovable en Argentina. En otras partes del mundo sí. No tengo opinión formada sobre eso, pero bueno, el país, o sea, en sí en este momento está en una situación de escasez de energía. Podemos hacer una opinión pragmática, digamos, de que de algún lado tenemos que sacar la energía, incluso si es nuclear. Pero en el proceso tenemos que transitar hacia algo más sustentable, digamos. Tenemos que tener objetivos de corto, de mediano y de largo plazo para que la matriz energética funcione, porque si no, bueno, hoy nos vemos obligados a apagar todos la luz, ¿no? Apagar las luces, quiero decir, y dejar de consumir, y eso es muy difícil. Pero bueno, igual no conozco del tema de las represas como para ampliarlo. No sé si... Perfecto, no, está bien. Tú comentaste algo con respecto, y eso quisiera que lo comentes, mucha gente a lo mejor vio el chat tuyo, con respecto a la tendencia de usar doble vidrio en algunas viviendas, inclusive con la energía solar, ¿no? Sí, bueno, hay algunos programas de eficiencia energética a nivel residencial. Sé que se han implementado programas justamente en Río Negro, en Santa Fe, pero no, vos estás hablando de otra cosa, vos estás hablando de una tecnología donde se genera energía solar a partir de vidrios, ¿no? Sí, que lo escribiste vos, sí. No, yo no lo escribí. Perdón, ¿no? yo hice la pregunta, pero la pregunta era si hay en Argentina, se trabaja conjuntamente los organismos para poder mantener la energía. Es decir, por un lado vamos a utilizar la energía sustentable, las energías renovables, pero por ejemplo, en las viviendas hay una reglamentación del DVH, que es el doble vidriado hermético, para mantener la energía, porque la energía solar luego de mantenerse. Entonces yo pregunto, así como eso está regulado y es obligación, por lo menos en la zona norte, trabajar con DVH, si se trabaja de esa forma, como para poder, así como se utilizan las energías renovables, pero tiene que haber por otro lado una reglamentación o un estudio para que sean efectivas. No sé si me entienden. Sí, sin duda. Sí, Está bien.
Sí, mi respuesta pido disculpas porque tu pregunta comenzaba con María Eugenia. No estaba tu nombre, discúlpame. No, no es nada. Claro, me parece es una política más de nivel provincial. A nivel nacional se han impulsado algunos programas de eficiencia energética más orientados a la industria, y a nivel provincial en Santa Fe, en Río Negro, con el INTI se ha trabajado en evaluación de eficiencia energética en viviendas. Pero la verdad que no han sido programas muy sistemáticos, o sea, medio que quedaron cortados con el cambio de gobierno, ni tampoco con muchos recursos, ni con mucho presupuesto como para lograr cambios sustanciales. Entonces, si hay normativas, puede ser a nivel provincial que las haya, la verdad es que no las conozco, sé que existieron estos programas esporádicos o que se desarrollaron en su momento. Eso en realidad es el complemento para llegar a ser también una ciudad resiliente, es decir, vamos a las energías renovables, pero tenemos que después usarlas de la mejor manera posible, optimizar el uso. Esa era mi pregunta. O sea que no hay nada, no se trabaja, los organismos no trabajan conjuntos. No, muy pobre. Sí, muchas gracias, Liliana. Miguel está pidiendo la palabra y como no hay más preguntas, anímense a preguntar. Vamos a tener unos minutos de un panel abierto y vamos a empezar con Miguel, que pidió la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que muy interesante los disertantes, los felicito. Mariana hizo una referencia al principio sobre el ODS 17 y 11, que habla particularmente del tema de las alianzas, y ustedes en la conferencia del Distrito 4895 habrán tomado noticias sobre el acuerdo de Rotary y ONU justamente para llevar a la práctica estas alianzas y que los clubes rotarios tengan de alguna manera todo esto que hoy vimos de una manera más directa como para llevar proyectos específicos. Pero yo solamente quisiera hacerles un pequeño obsequio en esta visita y les quisiera recomendar a todos los rotarios que están hoy aquí para que empiecen a mirar todo lo que escucharon y todo lo que de alguna manera asimilaron de estos disertantes, qué significa, digamos, en la parte práctica llevar a la acción estos ODS. Así que quizás algunos ya lo tengan, pero para los que no lo tienen, les quisiera obsequiar la posibilidad que vayan tanto al Apple Store o al Android a buscar un app que se llama ODS en Action. Ese pequeño app les va a permitir mirar estos 17 ODS en una temática muy sencilla, muy práctica, de informaciones que se están materializando de las distintas acciones que se están llevando dentro de esas 17 áreas y que nos pueden dar buenas ideas a los clubes rotarios para enfocarnos en nuestras 7 áreas de interés. Así que el app está disponible, lo pueden bajar, no tiene ningún costo, y todos los rotarios, en la medida que empecemos a practicar con los ODS y a conocerlos mejor, también nos van a posicionar de una manera mucho más ágil sobre nuestras 7 áreas de interés. Muchas gracias, Armando, por este momento. Gracias, Miguel, por tu participación en esto. Generalmente cuando tenemos la oportunidad de escuchar este tipo de charla dirigida específicamente a áreas que quizás no estamos compenetrados todos, por ahí nos sentimos medio frustrados porque no preguntamos. No tenemos la capacidad de romper un poco el paradigma de la pregunta. Entonces, esto es una ocasión muy particular en donde yo los insto básicamente a romper ese miedo en las preguntas, porque cuando más dejemos de preguntar, menos podemos accionar a favor de nuestras comunidades.
Yo le voy a dar un pequeño, tanto como Miguel dice, un pequeño regalo. Cuando yo empecé mi trabajo profesional en una empresa americana, el primer libro que me dieron decía lo siguiente, y esto está aplicado a esta metodología que estamos usando remota en Rotary, que es bastante parecida a estos dichos que vienen de hace muchos años atrás. Este dicho dice, si me hablan de ello, con frecuencia me olvido. Eso está traducido quizás a la escucha de esta noche. Escucho, leo, me hablan, pero frecuentemente lo olvido. Ahora bien, si me lo muestran, si me lo enseñan, usualmente lo recuerdo. Ahora, para Rotary, para que seamos verdaderos rotarios, si yo lo hago, si yo lo pongo en marcha, si yo pongo el esfuerzo, realmente lo sé. Esto es una ayuda a memoria muy importante para romper muchas veces nuestros miedos en no preguntar lo que no entendemos o no sabemos. Y quizás el mal fundamental que tenemos los argentinos es que se destruyó la educación desde la familia. Entonces, esa destrucción educativa nos arrastra a través del tiempo a la falta de inquietud en preguntar lo que no sabemos. Así que pueden seguir preguntando. Perdón, hay una persona que preguntó 2 veces y no le han contestado. Sí, dime cuál. Yo tengo acá una pregunta. A ver. S21 Ultra de Juan a todos. Preguntó una vez y la segunda vez dice, no es obligatorio Bad Information, José Luis, entendiendo todo el panorama que planteas y ver el hincapié que haces en la educación, ¿sentís que estamos completamente lejos y siguiendo una utopía en este país? Va 2 veces. ¿Lo viste? Sí, esa fue una de las últimas cuando yo empecé a leer la que estaban anotadas, ¿no? Claro, ya antes había hecho la misma pregunta, por eso vuelve a reiterarla. ¿Es una pregunta para mí? Me parece que sí. Porque no la comprendí bien, por favor, de nuevo. Ah. Está en el chat, José Luis. Ah. Sí, en el chat. Porque me parece. Entendiendo el panorama que planteás y ver el hincapié que haces en la educación, ¿sentís que estamos completamente lejos y siguiendo una utopía en este país? Bueno, sí, no la interpretaba bien como una pregunta, sino como que me hacía reflexionar a mí, es bastante compleja en ese sentido, pero sí, en toda la presentación, y en realidad no solamente en la presentación, en todas las cosas, el tema de la educación siempre es primario. Primario significa, digamos, antes de todo. O sea que estoy completamente seguro que el tema de educación es fundamental para este aspecto y diría para todos los aspectos. La educación no solamente, digamos, permite resolver problemas de todo tipo, problemas individuales, problemas comunitarios, sino que también genera felicidad, digamos, en las personas y en los logros. O sea que yo no siento que estemos completamente lejos para nada,
no lo siento así. La pregunta dice, bueno, si yo hago hincapié en la educación, lo mencioné varias veces, en varios de los aspectos, porque todos los objetivos están siempre relacionados entre sí, pero el de educación cruza prácticamente a todos, digamos. Si uno tiene básicamente la pirámide de necesidades, tiene, digamos, satisfecho lo más básico, que son algunas cosas que nosotros a veces lo damos por descontado, pero no es así. Hay personas que no tienen acceso a lo más básico, que sería lo más básico de absolutamente todo, es el aire. Es el aire, no hay nada más básico que el aire. Si una persona no puede respirar, rápidamente desaparece. Es más básico que comer. Entonces, tenemos que pensar que el aire está así, pero puede complicarse, y de hecho hay lugares donde se complica y donde se dice tales días no se puede salir a hacer prácticas, ejercicios y demás porque el aire es irrespirable en muchos lugares del mundo, por citar algunos, en ciertas ciudades del centro de China o en algunos lugares como México DF. Pero el aire puede no ser, digamos, en algún momento básico. La satisfacción también del hambre, por supuesto, es también básico. Con todo eso, la educación es un aspecto primario y básico, por lo tanto, de ninguna manera pienso que estemos lejos, estamos trabajando y sí, permanentemente, me refiero a todos. En el país, digamos, a veces parece que se va a circular y que vamos y venimos y demás. Si uno, estamos hablando de estos aspectos, del hidrógeno si uno compara distintas tecnologías, ve que se va avanzando. No creo que estemos estancados y no creo que estemos lejos. ¿Que es algo utópico? Bueno, sí, ahora en los costos, hoy día, por ejemplo, cosas que se necesitan resultan muy caras para cualquiera. ¿Por qué? Porque la economía está muy deteriorada. Entonces, digamos, en muchos aspectos se necesita cambiar algo. Por ejemplo, hay sistemas que trabajan con sensores, que trabajan con computadoras y son realmente muy, muy caras. Entonces, esos vaivenes económicos, no cabe ninguna duda de que vamos bastante mal, digamos, en cuanto a hacia dónde va la economía. No estoy hablando de hoy, sino de cuando uno la ve en el tiempo, pero en el mundo se va al revés, no se va así, se va mejorando en general, digamos, en los aspectos económicos. Por lo tanto, no es una utopía y considero que la educación es lo básico y no hay que renunciar a ello. Estoy totalmente convencido y no se está trabajando en vano, al contrario, se está trabajando. ¿Puedo sumar algo? Bien. Sí, Miriam. Creo que el mes pasado se aprobó la ley de educación ambiental en el país, para escuelas, obligatorio para escuelas primarias y secundarias. Me parece que ese es un gran avance y también una gran oportunidad que tiene Rotary en llegar, en la medida en que nos permitan entrar en las escuelas o con nuestros jóvenes, con nuestros proyectos, tratar el tema de educación ambiental. Y la otra cosa que quería comentar es que muchas veces nosotros hacemos muchos proyectos y la verdad que no estamos entrenados en medir la sustentabilidad y la sostenibilidad del proyecto. Si de pronto, por ejemplo, las actuaciones ante catástrofes, capaz que juntamos acá, no sé, acá digo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Llegamos el depósito del garage de Vicente de cosas para donar. Y después resulta que tenemos que llevar las cosas todas 1000 kilómetros y capaz que las compramos. Y en lugar de desarrollar las economías locales, comprando en el lugar y sin toda la huella de carbono que significa, estamos comprando, digamos, hacemos por ahí un mal uso, digamos, si no estamos midiendo la huella de carbono, ¿no? De todas las cosas que hacemos o de los materiales que utilizamos, si las compras que vamos a donar para un hospital son realmente sustentables, con qué materiales están hechos, si son reciclables, si no son reciclables, más allá de la educación ambiental que podemos hacer para hacer resilientes nuestras propias casas y eficientes nuestras propias casas, y cuántos de nosotros reciclamos, separamos en origen, cómo separamos, qué separamos, y esto del consumo de energía me quedó un poco, María Eugenia, me quedó haciendo un poco de ruido,
el tema de algunas energías, como pueden ser el biogás y el bioetanol, porque en definitiva, sobre todo el bioetanol, pues estás usando tierra fértil para, digamos, por ejemplo, para plantaciones que las podrías usar en la agricultura y estás deforestando, digamos que el balance es muy delicado, digamos, a eso me refiero, ¿no? Si no es, y en definitiva, para mi concepción, todo lo que se quema genera CO2, poquito, mucho, todo genera, es decir, uno tiene que ir más a las energías, a otro tipo de energías, más a la solar, más a la eólica, más a las plantas hidroeléctricas pequeñas, digamos, pero dejar de consumir combustibles, digamos, dejar de consumir aquello que es un combustible, que en definitiva, los que, digamos, siempre, ¿viste? Cuando vos quemás algo, se produce dióxido de carbono más agua, si es completa. Y si no es completa, producís monóxido y otra serie de gases. Pero siempre estás quemando. En definitiva, digamos, en el balance, poco más, poco menos, pero siempre estás quemando. Por ahí lo que tiene el carbón, que además es más sucio, porque genera otras cosas. Opiniones. Sí, no sé si es... Bueno, te puedo responder algunas cosas a eso. Una es que es verdad lo que decís, hay todo un debate en torno a los combustibles líquidos, biodiesel, bioetanol, sobre el uso de la tierra, sobre todo en Europa. Acá se genera biodiesel a partir de la soja y digo, se exporta la harina de soja, se hace aceite y adicionalmente se genera biodiesel, es parte de un proceso más complejo, con lo cual no es que solo se usa tierra para generar biodiesel. Hay tecnologías que van hacia el uso, hacia la producción de biodiesel y a partir de residuos, grasas animales, aceite usado, digamos, eso existen, no están muy difundidas, pero existen esas tecnologías. Es verdad lo que decís de del tema de quemar, pero bueno, no es lo mismo en términos de la energía en relación con la energía que se genera, no es lo mismo quemar carbón que quemar biogás. Y bueno, sí, el carbono que se genera al combustionar el biogás, por ejemplo, es parte del ciclo natural, ¿no? Las plantas absorben carbón, lo incorporan como parte de su estructura natural, digamos, las plantas tienen carbón en su estructura, cuando se descomponen vuelven a liberar ese carbón, digo, eso es parte de un ciclo natural, las vacas generan dióxido de carbono, digamos, todo lo que está en descomposición, que es parte de la naturaleza, en algún punto genera dióxido de carbono y metano también, digo, eso es parte de un ciclo natural. Pero bueno, claro, hay otra intensidad cuando se usan combustibles fósiles, y bueno, y ahí es donde está el problema. Pero igual o sea, insisto, sí, es muy relevante lo que vos decís en términos de... hay muchos planteos a nivel internacional sobre esto que vos decís, de la sustentabilidad de los combustibles que se usan, de dónde provienen, cuáles son las huellas de uso del agua, las huellas hídricas que tienen esos combustibles, las huellas de carbono. Hay estudios, digamos, que justamente están cuestionando algunas cosas de los biocombustibles justamente por esto que estás mencionando vos, es súper relevante. Gracias. Armando, hay un comentario de Lucas Bersellini en el chat. No sé si lo quiere leer directamente José Luis. ¿Cuál es el? ¿Leí sobre algunos proyectos, sí, ese? Exactamente. Leí sobre algunos proyectos en el mundo, sobre torres gigantes en donde se almacena agua y con la energía solar se calienta. Se utiliza el mismo principio que un generador nuclear, solo que sin radioactividad. Y hay otros en donde se hace un pozo y con forzadores se aspira aire frío de varios metros bajo tierra y se inyecta en lugares que se necesita refrigerar. ¿Qué viabilidad tienen este tipo de proyectos en nuestro país desde el punto de vista de los costos? Por ejemplo, utilizar paneles solares es muy costoso a nivel particular. Bueno,
acá, digamos, hay muchos aspectos. Hay tecnologías nuevas, como en este caso, digamos, en realidad nosotros tenemos muchas posibilidades. Las posibilidades que mejor nosotros podríamos mirar son aquellas que están relacionadas con el origen de todas las energías, que es el Sol. Digamos que básicamente todo lo que proviene del Sol, el viento proviene del propio Sol, porque digamos la generación de diferentes niveles de presión a nivel de masas calientes o frías en el planeta genera, digamos, vientos. Esos vientos son posibles ser capturados, tanto a nivel solar como a nivel eólico. Entonces, todo aquello, y sumado a las mareas, por ejemplo, son condiciones que pueden en el país desarrollarse perfectamente. El tema, a veces, una cosa que no se tiene, digamos, mucho, que no se tiene muy, no sé si no se tiene muy claro, pero lo que sí se tiene la impresión de que cuando se desea hacer algo, la capacidad de hacer, la capacidad de poner muchas personas con mucho conocimiento en forma perfectamente clara, con un objetivo preciso a trabajar en algo, se logra, y no hay, es seguro que se logra. Tiene que ser, digamos, hecho de esa manera. Si se dispersa y cada uno va para distintos lados y no se ponen los recursos, bueno, obviamente no se puede lograr nada. Pero con respecto a este tipo de tecnologías, en el caso, digamos, que las tecnologías sean interesantes, acá hay muchas más aparte de estas dos mencionadas, pero en muchos casos la clave consiste en establecer qué partes de esas tecnologías pueden desarrollarse en el propio país con la capacidad que se tiene y poner entonces fichas ahí para poder trabajar y desarrollar esos aspectos que son caros, que son difíciles de importar hoy día. Y ahí se pueden desarrollar básicamente estas tecnologías que están relacionadas con lo solar, con lo eólico, con la mareomotriz, pero digamos, en algunos casos geotermia, pero digamos, básicamente lo que proviene de la naturaleza. En algunas otras hay que ver, digamos, las pruebas. No sé, estas pruebas, Lucas, a qué pruebas en realidad hace mención, en qué país, pero siempre, digamos, hay capacidad como para desarrollar energías, sobre todo renovables. Gracias, José Luis. ¿Otra pregunta más? Hay una ahí en el chat, Armando, de Silvia Uber. ¿Cuán lejos o cerca estamos de poder producir en Argentina hidrógeno verde? ¿Es posible? Bueno, digamos que ahí distinguimos hidrógeno verde como el que se produce puramente a partir de agua por electrólisis utilizando energía renovable, pero trazable, que sea verdaderamente renovable, no que se tome de la red y que uno no pueda distinguir si realmente es renovable o no. Y de hecho, digamos, en cuanto a capacidad, no estamos lejos para nada. Es decir, tenemos, por ejemplo, hay un caso que es, digamos, muy interesante a nivel mundial, inclusive, que es la compañía Ichico, o Haichico. La compañía Ichico es una compañía argentina que está establecida, digamos, en diferentes lugares del país, pero que tiene un origen básicamente relativo al gas y al petróleo, pero que, de nuevo lo mismo, la educación ha hecho que quienes generaron esa compañía, quienes son los dueños de esa compañía, realmente por eso es tan importante, digamos, el convencimiento. Lo que realmente es necesario es en la educación, en el convencimiento, estar perfectamente claro que se quiere hacer algo que no altere el ambiente. Y eso ha sido hecho y existe una planta de Ichico que produce ha instalado en Diadema, en Chubut, eso ya existe, o sea que ya se produce, no estamos lejos, sino que se produce, y ese hidrógeno se produce a partir de una serie de generadores eólicos instalados por la propia compañía. Así, digamos, se han obtenido innumerable cantidad de horas de experiencia en el manejo de electrolizadores
en la producción de hidrógeno verde, y se estudia también la posibilidad de almacenaje de ese hidrógeno verde en pozos depletados. Se les llama pozos depletados aquellos pozos que tuvieron gas o petróleo en algún día y que luego dejaron de utilizarse. Entonces existe una caverna natural que puede ser utilizada para el almacenaje de hidrógeno si cumple ciertas condiciones. Eso ya se está haciendo. Si se quiere hacer en mayor proporción, lo que mencioné sobre el proyecto de hidrógeno 2030, estrategia 2030, se está trabajando. Hay varios países de Latinoamérica que están trabajando en eso. Está Chile, está Brasil, está Uruguay, pero básicamente Argentina tiene condiciones fantásticas en dos áreas. Una es toda la Patagonia, especialmente la Patagonia Sur, donde tenemos la calidad de vientos única en el mundo en cuanto a, digamos, a los factores de potencia que se pueden lograr, y luego en el norte la posibilidad de producir a partir de energía solar, digamos, hidrógeno verde. Todo eso está en el plan que ahora se está trabajando, que fue impulsado en esa iniciativa que se llama Panorama, digamos, de Estrategia 2030 de hidrógeno. Y no solamente eso, sino que también trabajando en ese sentido la gobernadora de la provincia de Río Negro, que se llama Arabela Carreras, ha impulsado y está trabajando desde hace más de un año en un plan de hidrógeno verde Río Negro. Todo esto puede verse tranquilamente y se está trabajando en ese sentido. O sea que no es una utopía, es una realidad. Por supuesto que todo trabajo requiere el permanente, digamos, empuje y el permanente convencimiento y continuar con la tarea. Pero se está haciendo y hay que mejorarlo, y se puede hacer a nivel nacional, digamos, con este convencimiento a través del Plan Estratégico 2030, si se lleva adelante. Gracias, José Luis. ¿Otra más? Yo quería consultar si todos estos estudios y estos avances van de la mano de la parte económica. Es decir, yo conozco la parte de constructiva y sé que es carísimo. Ahora, todo el uso de estas energías nuevas, ¿se estudia también la posibilidad que sean accesibles y que se puedan realmente utilizar? ¿Va de la mano también ese estudio o no se trata ese tema? Sí, se trata, sí. Sí. No sé para quién es, Para Liliana. No, la pregunta. ¿A quién es la pregunta, Lili? ¿A quién de los tres oradores le hace la pregunta? La pregunta es tanto para José Luis como... José Luis es el que está hablando ahora, así que... Bueno, sí, digamos, en realidad, digamos, esto es casi una cosa de la propia casa, de cada persona, digamos, como todo aspecto tiene que ser investigado en cuanto a cuánto cuesta algo. Si es algo que es utópico, imposible de alcanzar, en realidad no tendría ningún sentido. Entonces, hoy día, por ejemplo, el tema es cómo se calculan los costos. Muchas veces el problema es quién calcula y cómo calcula. Por ejemplo, yo mostré un gráfico así, pero muy rápidamente, digamos, si los costos incluyen o no, por ejemplo, uno de los temas es la salud. Si yo considero digamos que el aire se contamina como consecuencia de un cierto uso, y ese aire después genera una enfermedad, y eso genera una cantidad de costos, no solamente, digamos, monetarios, sino costos muy importantes en felicidad, en vidas y demás, es un gran problema, y eso no se considera a veces. Por lo tanto, todos los desarrollos tienen que incluir, e incluyen normalmente, costos asociados. Si el costo no es adecuado, en general no se accede a la tecnología y no se toma la tecnología. Un claro ejemplo de Argentina es el caso, digamos, del GNC. En el GNC, por ejemplo, empezó a utilizarse GNC protegiéndose el ambiente respecto del uso de gasoil o de nafta, pero sin embargo, digamos, ¿por qué tuvo éxito el GNC? Porque era más barato. Si uno le empieza a poner impuestos o lo eleva, digamos, a un costo
que la gente no le conviene, no lo utiliza directamente. O sea que para que una tecnología tenga éxito, tiene que tener un costo accesible. Y hoy día nosotros sabemos que tener paneles solares sería adecuado en muchas casas. De hecho, acá en Patagonia se está utilizando, digamos, si se provee, digamos, un uso tal que el que genera energía también la podría vender y el costo se baja de los paneles solares, hoy ya son muy caros porque la mayoría son importados. Y hasta una computadora, todo, una cámara, cualquier cosa es muy caro como consecuencia digamos, de la relación de divisas que tiene hoy día el peso respecto del dólar u otras cosas. Pero sí hay que incluir los costos y si son más caros, más vale no ir adelante con aquello. Por supuesto que es un problema de huevo y gallina. Si algo no se produce, siempre es caro. Y en la medida que empieza a producirse y a utilizarse, sus costos bajan. Bueno, ahí sobre eso me interesaría agregar que los costos de las tecnologías solar, eólica, han ido bajando a lo largo del tiempo a nivel mundial, y eso justamente impulsado porque se extendió el uso a nivel internacional en otros países. Entonces, a mayor uso, bueno, las tecnologías han avanzado, se han hecho más eficientes y los costos han disminuido. Ahí, bueno, José Luis se estaba metiendo en un tema interesante y para un largo debate, porque vos, Liliana, planteabas que, bueno, sí, las tecnologías son caras, los paneles solares son caros, pero en realidad la energía eléctrica que consumimos está subsidiada. La energía eléctrica, la térmica, entonces son más caros que la energía convencional, la energía solar o la energía... comprarse una estufa económica alimentada por pellets, ¿es más caro o en realidad es que el problema entre comillas, ¿no? Porque es parte de un debate, que parte de esa energía fósil hoy está subsidiada por el Estado y no estamos pagando el verdadero costo de esa energía? Más allá del costo ambiental, digamos, también hay un costo erogado efectivo que está siendo subsidiado. Digo, si tuviéramos que pagar el costo del combustible fósil, capaz nos convendría poner un panel solar, capaz nos convendría comprar la estufa económica. Con esto no quiero decir que esté mal que esté subsidiado, digo, eso es parte de otro debate. El tema es que lo otro no lo está, ¿no? El tema es que la otra tecnología, la renovable, digamos, no está subsidiada. Entonces, bueno, juega en desventaja. Por eso son necesarias políticas desde el Estado que la pongan en igualdad de condiciones. Pero bueno, sí, es verdad que para un hogar es caro hoy poner paneles solares, no termina de rendir, pero bueno, está este contrafondo, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. Sí, hay bastante todavía para seguir trabajando sobre este tema. Bueno, yo quisiera decir algo. A mí me ha tocado alguna vez trabajar sobre el tema de ahorro de consumos de energía y eficiencia en alguna empresa. La verdad que, sobre todo a nivel industrial y a nivel de medianos y grandes consumidores, pagamos mal, pagamos de más, no sabemos leer las facturas de electricidad, no tenemos personas responsables en las empresas que estén trabajando permanentemente, empresas, comercios, y cuando yo te digo sos tarifa 2 o tarifa 3 en energía. La verdad que la gente no se ocupa de saber, me vino mucho de luz, me vinieron 100.000 pesos de luz, 200.000 pesos de luz por mes, por medidor, ¿no? A veces yo tenía 7 medidores, 8 medidores en una empresa. Cuando nosotros nos pusimos a analizar cuánto se consumía por medidor, por edificio, hacer un replanteo, solamente con hacer un replanteo de tarifa en la empresa y volver a la potencia, tenemos contratada potencia, tenemos contratado un caño que es bestial y usamos el 20% del caño. Cuando te pasaste durante un mes del caño que contrataste, te pasaste, y no estamos todo el tiempo haciendo esos estudios, digamos, hablo de consumo, ni hablar de cambiar, por ejemplo, se sigue construyendo en muchos lugares con tubo fluorescente. Sí, edificios que tienen 5 años y están con tubos, y no se cambian luminarias LED. Entonces, si vos querés amortizar una luminaria LED en un año, no la vas a amortizar. Ahora, si estás haciendo una planta
de 1.500 metros cuadrados, la tenés que amortizar, en 5 años se te va a amortizar. Entonces, los sistemas de aire acondicionado, seguimos usando un montón de sistemas comunes y no estamos poniendo sistemas inverter. Entonces, hay muchas formas, digamos, desde el punto de vista constructivo también, y desde el punto de vista operacional en una organización, en edificios básicamente, donde se puede ahorrar mucha energía y se pueden bajar mucho los costos, teniendo profesionales que sepan. Yo no era la que sabía, yo contrataba a alguien que me lo hiciera y después, bueno, seguíamos el proceso, pero no era una experta, no soy una experta en el tema energético. Pero la verdad es que, digamos, teniendo personas o consultoras que se dediquen a estos temas, se puede ahorrar mucha energía. Y digamos, lo llevamos a una empresa, lo llevamos a una escuela, lo llevamos a un hospital, lo llevamos a una fábrica. La verdad que hacemos un uso, para a mi entender, muy deficiente de la energía y con profesionales, digamos, sin la consultoría de profesionales que sepan, que nos ayuden a minimizar esos costos que dice Liliana, que muchas veces son costos ocultos y que realmente podemos ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Se los digo por experiencia. Bueno, Armando, ¿Algo más? si te parece, ya ir cerrando. Sí, me parece que por esta vez, sí, la próxima será más interesante, indudablemente en tiempo y en preguntas, ¿no? Interesante ha sido, tanto que nos hemos extendido en el tiempo y creo que hemos tenido directamente una clase magistral de los 3 oradores, que han sido realmente un lujo y da para hacer otra vuelta, ¿no? Otra vuelta, sí. Me parece que sí. Yo los felicito realmente a los 3 oradores, un lujo. Brillante, brillante. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo excelente. No otras vueltas, 3 vueltas más, porque yo creo que hay mucho para hablar, 3, 4 vueltas más, que vengan nomás. Inclusive veo por el interés de ciertas personas y el conocimiento que podían también incorporarse a esta charla. Bueno, las palabras de cierre van a estar a cargo del señor Ricardo Real, que es el presidente del Rotary Club San Carlos de Bariloche. Muy bien, bueno, Silvia, muchas gracias por darme las palabras. Realmente que son palabras, realmente que seguramente van a quedar pobres, ¿no? Realmente, en esta ocasión, junto con el Rotary de Barrancas de Belgrano, hemos elegido estas tareas y realmente estamos re satisfechos, realmente porque ya se ha repetido muchas veces los oradores que hemos tenido, tanto en la primera sección como en esta segunda, han sido excelentes todas. Y el tiempo y la demostración de interés que han demostrado todos los que se han participado, eso da muestra de lo interesante del tema y de lo positivo y la enseñanza que nos deja cada uno de nosotros. Realmente yo quiero agradecer a cada uno de los disertantes porque realmente los felicito. Creo que Irma y todos los presentes que hoy han compartido en esta disertación como en la anterior, dan por hecho eso. Así que muchas gracias a todos los que están presentes, a todos los que han concurrido, a todos los que han trabajado por esto y especialmente a todos estos expositores excelentes que tiene nuestro país, nuestras regiones. Así que muchísimas gracias. Y Irma, seguramente yo me quede corto en el agradecimiento y si te queda algo para ayudarme a este agradecimiento, te paso la palabra. Y si no, gracias a todos. No, está muy bien. Dar las gracias realmente por los oradores excelentes que hemos tenido, por el EGD Armando Siemens que nos ha acompañado, Miriam Leonetti que ha aportado muchísimo a esta charla. Me parece que ha sido excelente en todo sentido. Solamente eso agregaría. Y no por nada nos estamos quedando hasta las 10 de la noche, creo que ha sido más que
elocuente. Satisfactoria este encuentro. Y realmente cuando digo charla magistral, lo siento así, para los 3 oradores. Así es, así es. Muy bien, un aplauso. Vamos a aplaudir, es verdad, a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Ahora vamos a saludar a las banderas. Toque de campana. Y de esta manera damos por finalizada la reunión. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, gracias por todo. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Un noches. aplauso grande a los oradores. Buenas noches a todos, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Muy linda Gracias, charla. Armando. Muchas gracias, Alicia, por estar acompañándonos No, es un siempre. placer. Siempre. Y aparte, Siempre estoy al lado de ustedes. Un gusto, es un gusto. recordate Bariloche, Bariloche te trajo Bariloche también, Pronto voy a andar por el sur. Gracias, José Luis. Gracias a todos, muy, muy amables por invitarme. Adiós, gracias. Chao, Gracias a vos, José Luis. Felicitaciones. Buenas noches, excelente, realmente. Un Te nivel... gustó, Ruth, muchas gracias. También Muchas siempre gracias. nos estás acompañando. Muchísimas gracias. Gracias por una noche maravillosa.